El Evangelio de Juan dice que debemos escudriñar las Escrituras. Evidentemente podemos buscar la definición de escudriñar en un diccionario, pero quizás la mejor definición la encontramos en las mismas Escrituras. Vamos al Salmo 139 y nos define exactamente qué es escudriñar. Cómo escudriñar perfectamente, es decir, cómo Dios nos escudriña a nosotros. Evidentemente no podemos nosotros escudriñar a Dios de la misma forma porque Él es infinito y nosotros pues tenemos un pequeño cerebro que no da para mucho. Dice así: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Es decir, escudriñar incluye examinar y conocer lo que uno está escudriñando. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Escudriñar incluye profundizar al máximo, de principio a fin e ir a lo más profundo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, se escudriña todo, de principio a fin, todos los caminos, incluido todas las acciones. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Cuando uno escudriña, uno debe intentar encontrarlo todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así es como Dios nos escudriña a nosotros y nos pone un precedente de cómo debemos escudriñar las Escrituras, su palabra, lo que Él nos dice. Miremos cómo dice Jesús que se debe hacer. Vamos a Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está hablando no de forma genérica, sino como veremos en el versículo siguiente, está hablando de los libros de la Torá, lo que nosotros en griego llamamos Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Y los profetas, no es genérico, no se refiere a todos los profetas que han habido, sino los libros de los profetas, porque él está dividiendo la Torá y los profetas, porque la Biblia que leía Jesús no era exactamente como la nuestra. La nuestra es un solo libro, pero él lo que leía era toda una serie de libros que estaban clasificados en 3 grupos. Uno, la Torá, lo que escribió Moisés. Otro, los profetas, los que se habían decidido unánimemente que eran escrituras. O sea, no entraba, por ejemplo, los que tienen los católicos, tienen el libro de Tobías, por ejemplo, y otros libros. Y luego, el tercer grupo, los escritos. En otros lugares Jesús habla de la Torá, los profetas y los salmos. El motivo por el que dice los salmos en vez de los escritos es porque en aquella época el canon todavía no estaba finalizado. Habían algunos libros como Primera y Segundo Macabeos que mucha gente los tenía por escrituras porque son muy judaizantes, son muy nacionalistas y dan muy buenas enseñanzas, pero al final esos libros quedaron por fuera. Mientras que otros libros como Cantar de los Cantares, que todo el mundo decía, eso es poesía, eso es muy bonito, no hay que escudriñar eso, porque eso es, si quieres un libro de poesías, pues lo lees en tu casa. Hasta que alguien dijo, no, es que Cantar de los Cantares es escritura porque te explica cómo es el amor de Dios con su pueblo. Entonces, ya fue en el siglo II, 100 años después de la muerte de Jesucristo, que entrarían esos libros en el canon. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, en español hay jotas y hay tildes, pero en hebreo no existe ni la jota ni la tilde.
¿A qué se refiere eso? Se refiere la J a la letra Yod. Pasa que aquí Casidoro de la Reina puso J porque en esa época las Jotas en español se pronunciaban como Y. Y aquí él diría una iota, se estaba refiriendo a una Yod, ¿no? Y se decía Jesucristo, el libro de Jeremías, el libro de Job. Y la tilde, pues en hebreo no hay tildes, pero, y mucho menos en aquella época que no estaban los puntos masoréticos. Como las letras son como cuadradas, son un poco parecido cuando uno escribe en letra mayúscula, todo a base de rayitas, una al lado de la otra o pegada a la otra. Entonces, esa rayita es lo que llama tilde aquí. Se refiere a pedazo de letra. Es decir, que para él, todo lo que hay en la ley y los profetas, y se puede añadir y todos los escritos, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo lo que hay ahí tiene un significado. Hay que escudriñar de forma que hasta la letra más pequeña significa algo. Un pedacito de letra o la falta de un pedacito de letra también significa algo. Hay palabras que en un lugar se escriben con unas letras y en otras le falta una letra, pero no es un error de ortografía, sino que tiene un motivo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de qué mandamientos? De los que están en las Escrituras, los que tú encuentras cuando los escudriñas, uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, hay que buscarlo todo, y así enseña a los hombres, encima que digas públicamente que los mandamientos que hay en las Escrituras no todos se tienen que cumplir, entonces muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a buscar un ejemplo de cómo escudriñar. Y he escogido una historia que es bien conocida, pero desafortunadamente de cómo la serpiente convenció a Eva que comiera de la fruta y ésta se la dio a Adán. Si se lee como si fuera una novela, si se lee sin escudriñar, se pasan muchas cosas por alto. Eso es lo que hizo Eva. Pasó palabras por alto o añadió palabras y las consecuencias fueron fatales. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si leemos la Biblia como si fuera un libro de cuentos o un libro de historias y no nos fijamos palabra por palabra qué es lo que nos está diciendo. Vayamos a Génesis 2. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mira, si lo examinamos palabra por palabra, lo primero que se puede preguntar uno es por qué dice Jehová Dios o Señor Dios. O la palabra más exacta para Jehová sería el Eterno. Jehová es una traducción paupérrima. Pero ¿por qué repite eso? No hay en las Escrituras palabras de más, ni de menos, como veremos, que ese fue el problema con Eva. No hay de más. Uno debe pensar por qué hay esta palabra o aquella otra. Entonces, veamos. Cuando dice Dios, es la traducción de Elohim. Y Elohim aparece por primera vez en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando aparece Elohim se refiere al atributo de Dios como Dios justo. En cambio, cuando aparece Jehová o el Eterno, el atributo que está recalcando de Dios es el de un Dios misericordioso. Por eso que primero aparece Elohim, que es un Dios justo, y luego aparece el Eterno, que es el Dios con el atributo de misericordioso. Es el mismo Dios, evidentemente, pero se muestra de diferentes maneras. ¿Y cuándo es que aparece el Dios misericordioso? En Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí aparece el Eterno por primera vez, después de que Dios creara al ser humano. Primero aparece Elohim, el Dios justo, y luego Dios misericordioso. Porque
La misericordia no puede existir si primero no existe la justicia. Es un requisito imprescindible para la misericordia, que primero haya justicia. Y aparece cuando, por primera vez, el atributo de Dios como misericordioso, después que creara al ser humano, porque es el que más lo necesitaba. Y por eso repite aquí el Señor Dios, el eterno Dios, porque está en esta historia, aparece como Dios justo y Dios misericordioso. Y lo puso en el huerto de Edén. Bueno, si lo puso es que no estaba. ¿Dónde creó Dios a Adán? Lo creó fuera del huerto. ¿Y por qué lo creó en el fuera del huerto para ese mismo un rato más tarde llevarlo allí? Porque nosotros somos, por naturaleza, desagradecidos. Apreciamos y agradecemos las cosas cuando pasamos de menos a más, cuando comparamos o cuando tenemos una bendición y la perdemos, entonces añoramos la bendición. Y cuando luego nos la regresan, entonces estamos mucho más agradecidos. Entonces lo puso fuera del Edén, lo creó fuera para que viera cómo era la tierra que él había creado y donde él tenía que desarrollarse. Y fíjate en el detalle, a Eva la creó en el huerto del Edén y Adán lo creó fuera. Es un detalle. Ahora bien, no era un huerto. La traducción aquí está bastante mal. Una cosa que uno puede hacer cuando escudriña las escrituras es tener varias versiones. En casi todas las versiones pone jardín. La palabra gam significa más bien parque. No era un huerto por algo muy sencillo. Adán no tenía que labrar la tierra para comer. Ese fue un castigo que vino al final de esta historia justamente, cuando le dijo, ahora para ganarte tu sustento, tu comida, tendrás que trabajar la tierra. Pero antes no tenía por qué trabajar la tierra. Es decir, no era un huerto, sino era un jardín, como se traduce en inglés y en otras Biblias. Para que lo labrara, no dice que lo labrara, dice que lo trabajara, o sea, y lo guardase, es decir, lo puso de conserje, por así decir, lo administrara, ese era su trabajo, lo administrara, no lo puso para labrar para poder comer. Seguimos escudriñando. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas son las frases textuales que Dios le dijo a Adán. Y luego sigue con la historia. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, primero lo creó solo y fuera, y ahora, para que lo agradezca, le da una compañía. Ahora, esto también está un poco mal traducido, cuando dice que le haré una ayuda idónea para él. Mucha gente lo interpreta como, María, la cena, que tengo hambre. No es la empleada de servicio. La haré ayuda idónea, literalmente dice, le haré una contraparte o un opuesto. Y ese opuesto es idóneo para ti. ¿Por qué? Porque si la mujer está bien y está bien conectada con Dios y no distorsiona las escrituras como hizo Eva, entonces es una gran bendición para el hombre. Y también al ser una contraparte, un opuesto, ella ve detrás tuyo, tú no tienes ojos en el cogote, y ella tiene lo que se llama la intuición femenina, ese sexto sentido que la mujer te dice, no te fíes de este hombre, no hagas este negocio, no compres eso, y luego, ay, si le hubiera hecho caso a mi mujer. No dice que es a la inversa, porque la intuición femenina solo la tiene la mujer. Entonces, ella es una ayuda idónea cuando está bien con Dios para el hombre. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios no lo puso a labrar la tierra, lo puso a administrar el parque, el jardín. Y entre las primeras cosas que le puso a hacer fue ponerle nombre a los animales. ¿Por qué? Porque en hebreo
las palabras son un poco diferentes a las nuestras. Una palabra es en sí el ADN de lo que significa, ¿verdad? Tú podrías llamar a las sillas mesas y a las mesas sillas y ya está. Y te sientas en la mesa y comes en la silla. En hebreo no, en hebreo es como la fotocopiadora. Fotocopiadora es porque saca una foto y hace una copia. No puedes decir haré un café con la fotocopiadora, ¿verdad? Pues en hebreo todas las palabras tienen unas raíces y todas las palabras tienen un significado implícito, pero sobre todo en los nombres de las personas. Cada nombre de cada persona que aparece en la Biblia es el ADN de esa persona. Lo puedes ver en todos los nombres que tú busques, verás como si profundizas, si realmente escudriñas ese nombre, letra por letra, verás que en él se está reflejando qué tipo de persona es. Incluso en el Nuevo Testamento también, ¿no? Mateo empieza diciendo que será llamado Jesús porque él salvará al mundo. Bueno, Jesús será, Yeshua porque es el Salvador, es la misma palabra, ¿eh? Ese es el ADN, eso es a lo que vino, ¿verdad? Entonces por eso se llama así, no se podía llamar de otra manera, ¿eh? Entonces Dios pone a Adán a ponerle nombre a los animales. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, no se halló su contraparte. Él se dio cuenta que todos iban de dos en dos y que él no tenía, ¿eh? Y uno dice, pero ¿cómo le va a poner un día nombre a todos los animales? Porque dice todos, y acordarse. Bueno, es que la diferencia entre Adán y el resto de los seres humanos, bueno, entre Adán y Eva y el resto de los seres humanos, es que ellos fueron creados directamente por Dios, sin intervención de otro ser humano. No fueron engendrados a través de una madre. Ese fue creado directamente por Dios. Entonces tenía un cerebro muy superior al que tenemos nosotros. También vivía muchos más años. Era un ser humano físicamente mucho más perfecto, mucho más inteligente. No llevaba el bagaje de miles de años de corrupción genética por el pecado. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Literalmente dice que lo anestesió, no es exactamente un sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, no es una costilla. Es que el problema es que la Biblia la traducen del griego. Entonces por eso que no está bien traducido. Tomó uno de sus costados, no sabemos exactamente cuál, y cerró la carne en su lugar. Y del costado que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, en español la palabra varona no existe. Lo que debe decir, o como dice por ejemplo en las Biblias rabínicas, será llamada mujer. Ahora, claro, aquí pone varona porque como no puede reflejar el juego lingüístico que sea en la riqueza del hebreo, dice ish y isha. Solamente cambia una letra. Una letra es todo lo que cambia, pero son completamente diferentes, ¿no? Entonces aquí pone pues varona. Ahora dice luego, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dije dejar al hombre a su padre y a su madre, se refiere físicamente, o sea, no quedarte a vivir con tus padres. Porque, de todas formas, en los 10 mandamientos, el primero de los mandamientos que tiene que ver con las relaciones humanas es honrarás a padre y madre. Y honrar a padre y madre no significa exactamente hacerle una lápida muy bonita el día que se mueren, sino que es honrarlo cuidando de ellos cuando te necesitan, cuando envejecen. Los llevas al médico, vas a la farmacia por la pastilla, los llamas por teléfono 1, 2, 3 veces a la semana o cada día, pasas por su casa y dices, mira, te voy a ayudar a limpiar esto, te voy a cocinar esto. Eso es honrar a padre y madre. Lo que ellos hicieron por ti cuando tú eras pequeño, ahora tú lo haces por ellos. Eso es estar agradecido, eso es honrar. No la lápida no la van a ver ellos, no te preocupes por eso. Entonces, aquí lo que vemos es que
Adán, en verdad, era dos en uno. Mira, fíjate en Génesis 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. En el día que fueron creados, cuando dice Adán, eran los dos que estaban en uno. Luego tomó un pedazo, que es su opuesto, su contraparte, y los separó. Y después de separarlos les dijo, ahora juntaros otra vez para que tengáis descendencia. Y luego dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acordémonos de esto, no se avergonzaban de su desnudez, porque para ellos eso no había posibilidad de que con esa desnudez hicieran mal. Luego en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, que no hay nada de malo en ser astuto. De hecho, Jesús mismo dice que seamos astutos, ¿no? Más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Había dicho eso Dios? Sí. Literalmente dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien. Pero fíjate cómo no escudriña las escrituras y empieza a hacerle cambios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Es un pequeño error porque el que está exactamente en el medio del huerto no es ese, sino que el que está en el medio del huerto es el árbol de la vida. Pero es igual, el que esté en estaría al lado. Prácticamente, bueno, en el medio solo puede haber uno, ¿no? Pero está al lado. Pero eso no importa, el énfasis que puso Dios no fue dónde estaba el árbol. Si el árbol hubiera estado en una esquina del jardín, igualmente estaría prohibido comer de él. No comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dijo Dios que no lo tocaran? No, Dios no dijo que no lo tocaran. Eso lo añadió Eva. ¿Ves? Tergiversó las escrituras. Tergiversó la palabra de Dios. Dios no había dicho que no lo tocaran. Ahora, que no tocarlo es una buena idea, es una fantástica idea. De hecho, ¿yo qué haría? Diría lo mismo, no lo toquemos. De hecho, yo diría, mira, vamos a hacer un muro alrededor, no sea que un día me quede dormido debajo del árbol y entre ronquido se me cae la fruta en la boca y me la como. Haremos un muro. Muy buena idea. Y eso es lo que pasa con frecuencia, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y pasa con frecuencia que muy buenas ideas que tenemos, oh, esto es maravilloso para la gloria de Dios, haremos esto para la gloria de Dios, haremos esto otro para la gloria de Dios. Todos son muy buenas ideas, pero ¿es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. ¿Tú habrás visto? Un bautizo, todos se ponen de blanco cuando... ¿Hay algún lugar que diga que la persona se tiene que poner una túnica blanca? Será muy buena idea, pero ¿qué pasa si viene vestido de negro? Uy, no, ¿cómo lo voy a bautizar vestido de negro? No hay ninguna regla. Y fíjate, cuando los bautizan, siempre los echan para atrás. ¿Por qué para atrás? No le puedo decir, cuando te toque el hombro, cuando te toque el hombro te agachas debajo del agua. Entonces, hay muchas cosas, no vamos a entrar aquí, pero muchas cosas que se convierten en reglas religiosas que no aparecen en las escrituras. Y ella fue la primera en hacerlo. Para que no muráis, no dijo nada de no tocarlo. No comeréis ni le tocaréis, no dijo nada de eso. Además, eso es un problema, porque cuando luego cogió la fruta, tuvo que tocar el árbol, ya sea para coger la rama o para tocar la fruta estaba en el árbol. Entonces ya cuando toca la fruta está tocando el árbol. ¿La tocó y se murió? No, no se murió. ¿Había dicho algo de no tocar? No, no había dicho nada. ¿Ves? Cuando uno tergiversa las cosas, la cosa se pone grave. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y cuando comieron murieron? No, no murieron. Sí, sí murieron. ¿Murieron o no murieron? Ahí la serpiente, que era astuta, sabe que la palabra de Dios muchas veces es ambigua. Cuando comieron
no les dio un ataque al corazón y se murieron, pero empezaron a envejecer, porque desde el momento que nacemos empezamos a morir, empezamos a envejecer. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, eso es interpretativo. Como Dios, ahí la palabra Elohim, ¿ves? Él le quita, no pone Jehová Dios, sino Dios. La palabra Elohim tiene muchos significados, es muy ambigua. Puede significar inicialmente Dios, también puede significar los dioses falsos, también puede significar personas importantes o gobernantes y también puede significar los ángeles. En mi opinión, por un versículo que veremos más adelante, significa los ángeles. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ves? Ya había dicho primero que no lo podía tocar. Luego le puso un énfasis como místico, el que está en el centro, que además no estaba en el centro exactamente, pero bueno, ahí al ladito del centro. Místico, sí, estaba en el centro más o menos, pero ¿y qué importa? Dios no le puso importancia. Ya empieza a montar una secta, por así decir, un misticismo todo raro ahí, y luego ya decide que es agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y que era bueno para comer. ¿Cómo vas a saber que era bueno para comer si nadie jamás había comido de ese fruto? Ni tan siquiera sabía si era blando o si tenía que partirlo como un coco. Cuando ya empiezas a descarriarte de las escrituras, empiezas a imaginarte cosas en vez de ir directamente y qué es lo que dice, e ir mirando palabra por palabra, empezamos a descarriarnos y a sacar cosas fuera de contexto. ¿Y cómo acaba la historia? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella dejó de ser una contraparte idónea para Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y por qué es que entonces ahora sí les daba pena estar desnudos? Porque cuando Dios creó al hombre, vamos a buscarlo aquí, en el 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma. Aliento de vida. ¿Qué es el aliento? El aliento es el viento que sale del interior de un ser. O sea, no cogió un abanico y le dijo, toma, mira, ya, despiértate, y lo abanicó, sino que le dio de su propio aliento. De la parte más íntima de Dios es que salió ese espíritu, ese aliento de vida. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene? El hombre tiene conciencia. Y la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Una persona que nunca haya leído las Escrituras, que no sepa nada de los 10 mandamientos, que no tenga idea de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer, que no ha leído nunca la Biblia y hace algo mal hecho, le remuerde la conciencia. La conciencia es la presencia de Dios. Sí, evidentemente, si ya peca mucho, aunque haya leído los 10 mandamientos, o sea de memoria, y si sea la Biblia de memoria y peca mucho, queda anulada la conciencia de ese ser humano, ¿no? Cauterizada, que dice. Entonces, ahí ellos tuvieron conciencia de que con su sexualidad y con otras cosas podían hacer el mal. Y entonces ahí se sintieron avergonzados y cosieron hojas. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Aquí ahora tenemos una lección de misericordia. La misericordia de Dios. ¿Dios qué hizo? Fue como un rayo y ¡ran! ¿Los destrozó? No. Se paseaba por el huerto, tranquilamente, por el jardín del Edén, al aire libre, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta retórica. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? No, lo había visto todo, sabía dónde estaba. Pero ¿por qué le hace esa pregunta? Porque le quiere convencer de que haga el bien. Le quiere enseñar una lección. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Otra pregunta retórica. Sabía perfectamente que lo había hecho, pero le quiere hacer ver, retrocede en tus pasos, retrocede donde caíste. Por eso teshuvá, arrepentimiento, es regresar. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echa la culpa a la mujer y muy desagradecido le echa culpa a Dios por darle esa mujer que él mismo se había dado cuenta de que la necesitaba cuando estuvo viendo que todos los animales iban en parejas y que él no tenía ninguna. Está todavía soberbio. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Él evidentemente lo sabía, pero le está enseñando una lección. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hace lo mismo que el hombre, le echa la culpa a otro. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, con este no tiene misericordia, no le quiere enseñar nada. No es importante para él. Y le dice directamente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Con esto te da a indicar que seguramente la serpiente no era un reptil anteriormente, no se arrastraba por la tierra, sino a partir de este momento. En Génesis 1:24 que dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¿Por qué dice bestias y serpientes y animales? ¿Por qué no dice bestias y tortugas y animales, bestias y elefantes y animales, bestias y gatos y animales? ¿Por qué dice serpientes? Porque le está dando un énfasis a la serpiente. ¿Y cuál es el énfasis que le da? Después de que creó a los peces, que dijo, y los bendijo Dios. A los pájaros, y los bendijo Dios. A los monstruos marinos, y los bendijo Dios. Al ser humano, y los bendijo Dios. A las bestias y serpientes y animales, no dice eso. Dice, y fue así. ¿Por qué? Porque sabía que iba a maldecir a la serpiente, y por eso la menciona aquí. Por la serpiente es que no bendijo al resto de los animales. Porque la palabra de Dios es eterna y no cambia. No hay tal cosa como, ahora esto está abolido. No, que no se puede aplicar es una cosa, pero que esté abolido, no. Cuando Dios bendice, luego no maldice. Cuando Dios maldice, luego no bendice. Entonces, no bendijo a los animales porque un par de capítulos después maldijo a la serpiente. Empieza el capítulo diciendo que Dios bendijo a Sem, Cam y Jafet. Y unos versículos más abajo, pues Cam hizo lo que sabemos que hizo, y Dios maldijo ¿a quién? A Canaán. No maldijo a Can. ¿Por qué no lo maldijo? Porque 3 versículos antes lo había bendecido. No puede bendecir y luego maldecir. Ahora, ¿que era injusto? No fue injusto. Solamente que Canaán estaba metido en ello, alguna cosa hizo que se mereciera la maldición. El 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera las dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto te da a indicar, según muchas personas creen, que lo que indica es que había tenido hijos en el jardín, porque si no, no diría multiplicaré. Y lo de el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti es parte de la maldición. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el marido le pega a la mujer, le da tortazos y todo, y al día siguiente se levanta a la mujer y le sirve el desayuno, ¿verdad? En vez de coger las maletas y largarse. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Sí, él le hizo una contraparte, no para que lo obedeciera, sino para que fuera una ayuda, para que le consultara. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A partir de ahí es que empieza a labrar la tierra, no cuando estaba en el jardín. Ese es el castigo que le da a él. Cuando dice pan se refiere a comida. No dijo, Eva, no vamos a comer más pan, vamos a comer arroz y patatas, ¿no? Se refiere al sustento diario. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Ahora fíjate, Dios había sido misericordioso con ellos, les había hecho preguntas retóricas y esto, cómo es que es esto y esto, para que entendieran, no un castigo, pum y ya, sino les fue entendiendo que el castigo era justo, hacerles entender que lo que habían hecho estaba mal, pero lo hizo con misericordia. ¿Y cuál es el resultado? Adán cambia de actitud con su esposa y la honra. No le dijo, y de ahora en adelante te llamarás comilona porque me diste... No, le dice, ya era Isha, ¿verdad? Sino serás Eva, literalmente Java, que significa madre de todos los vivientes. Le da ese honor. O sea, ¿qué es lo que hace? Adán ya no le echa la culpa. Y Dios le enseñó a él dónde había hecho las cosas mal. Y ahora que Dios había sido misericordioso, él también muestra esa misericordia con su mujer. Y le da el gran honor. La llama madre de todos los vivientes. Y como él es misericordioso con su esposa, ¿qué es lo que hace Dios en el siguiente versículo? Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les dijo, esas hojas pican. Ahí donde la tienes puesta te está picando. Mira, ¿sabes qué? Mira, ¿ves? Con este corderito, en una lana, con estas pieles. No les dijo cómo tenía que hacerlo, se lo hizo Dios. Y luego ni tan siquiera le dijo, mira, ponte la chaqueta, sino él los vistió. Después de la reprimenda, que era culpa de ellos, una desobediencia fatal, él va, les hace ropa y los viste. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. El árbol de la vida es el que estaba en la mitad. Y no le da importancia. A veces nosotros le damos importancia a cosas que no son importantes y nos saltamos un montón de cosas que sí son importantes. Dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, que era la intención inicial de Dios. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora sí le tocó trabajar. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y donde dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, se está refiriendo a los ángeles. Por eso que yo creo que donde dice seremos como Dios conociendo el bien y el mal, lo que dice la serpiente, la traducción más correcta será como los ángeles. Bueno, de todas formas, no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que yo he dicho aquí. Lo más seguro es que dentro de 10 años yo interpreto algunos versículos de aquí diferentes de cómo los interpreto ahora. Una persona que escudriña las Escrituras no cree hoy lo mismo que lo que creía hace 10 años. Si toda la vida tienes las mismas doctrinas y toda la vida crees lo mismo, es que no estás estudiando las Escrituras. Porque al escudriñarlas obtienes respuestas y esas respuestas te llevan a más preguntas. Y a veces lees algo y dices, ¡wow! Por fin lo entendí después de tantos años. Ya lo entendí, pero aquello que antes entendía ahora no lo entiendo. Hay que escudriñar aunque es infinitamente profundo. Ni tampoco tienes que estar de acuerdo con todo lo que tu esposa cree, ni lo que tu compañero, tu hermano, el del video que estás escuchando cree. No tienes que creer en todo igual, porque entonces si crees en todo igual, todo es igual, entonces que estás metido en una secta. Lo que tienes que hacer es pensar por ti mismo, analizar tú mismo, decir, esto lo interpreto así, esto lo interpreto así, esto lo interpreto así.
otra persona lo interpreta diferente, pero estamos de acuerdo